Tegucigalpa y Comayagüela forman en conjunto el municipio del Distrito Central, capital de Honduras, la cual desde su fundación no ha seguido una planificación urbana capaz de generar un desarrollo integral y atender a las necesidades básicas de quienes la habitan. Tendríamos que hablar de que la ciudad de Tegucigalpa, como otras ciudades de Latinoamérica, pues tiene una historia marcada en la colonia española, ¿verdad? Y marcada en el hecho del extractivismo, porque Tegucigalpa surge por una mina, ¿verdad? Por la Real de Minas de Tegucigalpa, era como el origen, entonces la importancia. Tegucigalpa no fue la capital, entonces tampoco es que tuvo una lógica de construirse acorde a la altura del municipio que iba a ser. O sea, Comayagua era la llamada a ser capital hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces, Tegucigalpa empezó mal, ¿verdad? Empezó como una fuente de extracción de minerales, ¿verdad? Luego se da la migración de Comayagua a Tegucigalpa y la ciudad no tenía las condiciones tan idóneas como para crecer de la manera que creció. Entonces, hay un par de procesos ahí que tienen que ver con una improvisación, que eso es histórico en nosotros, ¿verdad? Nosotros no es que venimos a improvisar desde ahorita, sino es que venimos improvisando desde antes. Y pues sí ha habido algunos intentos de modificar la ciudad o de darle orden, pero esos son intentos que también vienen con ideología. Actualmente, el Distrito Central es la segunda ciudad más poblada de Centroamérica y Honduras, el país de la región que posee mayor complejidad en su jerarquía y estructura urbana. La idea de desarrollo impuesta sobre el concepto de ciudad ha generado mayores desigualdades y reducido el espectro de convivencia ciudadana, como lo fue el Metroplan, impulsado en la década de 1970 como un modelo de planificación urbana que respondía a una estrategia desarrollista de industrialización. Metroplan, pretendía dividir la ciudad por zonas, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que uno no tiene que hacer, ¿verdad? Porque uno empieza a generar traslados más largos, uno empieza a hacer carro dependiente con esas medidas, entonces no es que iba a ser lo mejor, pero también tiene muchas lagunas. Metroplan no habla mucho de la calidad del diseño urbano, ¿verdad? De la calidad de las aceras. Habla muy poco o se implementó muy poco de él, ¿verdad? Entonces, sí, fue el único plan a nivel territorial incluso de Tegucigalpa, y ahorita han venido, o se ha dado, mejor dicho, un par de planes más, ¿verdad? Que no han tenido pues la bulla ni el seguimiento, y ese es el problema más grande, creo yo, que en los últimos 40 años posiblemente han habido 3 o 4 planes más, pero de los cuales nadie sabe, ¿verdad? Entonces, no son ni están socializados, no están socializados, tampoco tienen una mirada integradora, es decir, son muy aislados, y ese es el fracaso, creo yo, de casi todas las políticas del Estado. Son miradas muy aisladas para atender los problemas. Uno de los principales problemas que enfrenta la ciudad y que deriva en parte de la falta de planificación es el acceso al agua, el cual no solo tiene que ver con el almacenamiento del vital líquido, sino también con la distribución, que pasa por no contar con adecuados métodos de innovación y desarrollo tecnológico, pero sobre todo por un adecuado ordenamiento territorial. Para hablar de la problemática de agua potable en el Distrito Central, primero tenemos que recordar que nuestra ciudad se caracteriza por tener una topografía muy irregular. Posee zonas con bajas pendientes en la región central, pero también posee pendientes elevadas en la zona periférica. Y esto condiciona la forma en que se distribuye el agua. ¿Por qué? Porque la altura es un factor determinante, ya que el sistema de distribución de la ciudad funciona por gravedad. En 1974 se inicia la construcción de la represa Los Laureles. En la imagen en pantalla podemos observar que la huella o mancha urbana en el año de 1975 correspondía a la zona central de la ciudad con menos pendientes y con una altura inferior a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Para 1976, la represa Los Laureles era capaz de abastecer a la ciudad casi en su totalidad, ya que gran parte de la ciudad se encontraba por debajo de esos 1000 metros sobre el nivel del mar, a excepción de las zonas elevadas al este y al oeste de la ciudad, que se encontraban por encima de estos 1000 metros. Y con esto empezamos a ver los primeros indicadores de lo que años después se convertiría en un problema. Para 1987, la mancha urbana creció y fue necesaria la construcción de una nueva represa.
represa que se llamaría La Concepción en 1989 y que sería finalizada en 1993. Con esto se logró aumentar el límite máximo de distribución a una altura de 1150 metros, límite máximo que se ha mantenido hasta este año 2020 por cerca de 3 décadas. Y aquí es donde finalmente llegamos a la discusión central. La mancha urbana del Distrito Central ha seguido creciendo. Incluso hoy existen asentamientos humanos que se encuentran a alturas por encima de 1500 metros sobre el nivel del mar, cerca de la laguna del Pedregal en la zona occidental en la ciudad de Comayagüela. Fundación Techo en 2018 realizó un censo de asentamientos donde logró identificar 161 barrios y colonias en situación de pobreza extrema, y cerca del 60% de estos barrios y colonias, como se observa en el mapa, se encuentran en zonas donde no puede llegar el agua por gravedad, porque se está por encima de los 1150 metros sobre el nivel del mar. Las familias que habitan en estos lugares se abastecen a partir de pipas de agua que llenan barriles en las casas o tanques de distribución. Pero esto trae otro problema para el 20% de la población más pobre en nuestra ciudad, y es que ellos pagan incluso entre 5 o 10 veces más por la misma cantidad de agua que el resto de los habitantes de la ciudad recibimos por la red de distribución formal del SANAA. Esto quiere decir que la problemática del agua va mucho más allá que el tema de las capacidades de almacenamiento de las represas. Actualmente existen proyectos para la construcción de diferentes represas para mejorar el almacenamiento y disminuir los recortes de agua en temporada de verano. Pero esto no resuelve el problema del agua de los barrios, que se encuentran por encima de los 1150 metros. Es más, incluso si se lograra subir el límite máximo de distribución a 1250 metros, que es la imagen, la barra en color amarillo que se mira en pantalla ahora, la problemática aún estaría muy lejos de resolverse. Y aquí es donde es tan importante hablar de ordenamiento territorial. Primero, hay que dejar claro que las familias no se ubican en estos lugares de la ciudad por gusto propio. La gran mayoría lo hacen porque no encuentran ningún otro lugar donde ubicarse, pues la ciudad no ofrece absolutamente nada en cuanto a proyectos habitacionales a familias de extrema pobreza. La mayor parte de las ofertas habitacionales en la ciudad son para la clase económica con ingresos medios o altos. Por lo tanto, se deberían planificar proyectos habitacionales con proyección social, ya sea hacia el norte o hacia el sur de la ciudad, donde la red de distribución por gravedad sí tiene la capacidad de abastecer estas zonas. La falta de coordinación entre instituciones estatales y autoridades municipales se manifiesta en una ciudad que ha crecido desordenadamente y cuyos proyectos aprobados para realizar obras se ha enfocado únicamente en el factor económico a través de procesos de licitación y no sobre el diseño y estructuración coherente de los espacios desde una perspectiva humana, dejando de lado los aportes de diversas ciencias y disciplinas capaces de construir ciudades sostenibles. Hay otras instancias que son ahora facilitadores de proyectos de vivienda que no trabajan en coordinación con la alcaldía, ¿verdad? Único porque hay una ley de municipalidades en donde se le da un liderazgo importante a las alcaldías, pero cuando hay problemas de tráfico, se lo remiten a tal institución. Cuando hay problemas de agua, es con el SANA, aunque ya hay un proceso de municipalización del agua. Cuando es de electricidad, no tiene que ver con la alcaldía. O sea que las alcaldías en realidad tienen un liderazgo corto que ellos mismas, o sea, no están empujando a convertirse en la entidad de liderazgo que deberían tener los municipios. Entonces, por ejemplo, en un rol ideal, una alcaldía debería establecer su propio plan de desarrollo urbano en donde se define en dónde debe haber vivienda, en dónde va a haber vivienda de tal tipo, cuáles van a ser las estrategias para que eso sea económicamente sostenible, por así decirlo, ¿verdad? Pero aquí no pasa eso. O sea, hay planes muy abstractos, poco operativos. La alcaldía se limpia las manos de algunos de los liderazgos que debería tener, ¿verdad? Sobre todo el tema de las casas, porque lo que está pasando es sencillamente lo que Francis Fukuyama decía, ya pasó el final de la historia, nosotros solo estamos por entropía tratando de o sea, la ciudad ya no, o sea, no está desarrollándose nada nuevo con respecto
a calidad social, pues. O sea, vivienda sigue siendo el mismo problema que era hace 20 años o más grande. O sea, no es que se ha solventado nada. Y las casas que se hacen adentro de Tegucigalpa son cada vez más caras porque la alcaldía tampoco tiene la autoridad de regular los precios, ¿verdad? O no es operativa, al menos esa autoridad. Entonces, yo, por ejemplo, vivo en una zona de edificios que están cerca, que son impagables y que nunca van a estar llenos y que nunca los van a cobrar porque tampoco, o sea, hay demasiadas cosas detrás que no se salen pues hasta del rol de la alcaldía, pero a lo que voy yo es cómo es posible que alguien permitió que se diera eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no, en vez de crear sociedades inclusivas, que eso es básicamente lo que han promovido los gobiernos de ese partido por ya tres periodos y no ha habido nada de eso, pues, ¿verdad? Cada vez están más separados o más marginados los pobres y los ricos. Entonces, yo a lo que voy yo es que hay un desorden en los roles operativos de las instituciones del Estado y hay una falta de liderazgo en la alcaldía en decidir y poner las cartas claras sobre cómo y dónde deberían estar cada uno de nosotros.